Voy a abordar unas preguntas iniciales y un ejercicio. Luego voy a hablar de los fundamentos de la inteligencia artificial, la ciberesfera de la inteligencia artificial, los impactos en las personas y en la vida humana, los principios éticos en el uso de la inteligencia artificial, qué implica la educación en el en la era de la inteligencia artificial, los retos y dilemas que se presentan, las competencias que deberían desarrollar y las conclusiones. Inicio rápidamente por una pregunta. Levante la mano quien ya ha utilizado la inteligencia artificial. Ok, la mayoría, ¿verdad? A ver, ténganla bien alzada, necesito darme una idea de quién ya la ha usado. Ok, puedo decir que la mitad, casi el 50%. Segunda pregunta, ¿sí? Levante la mano quien ha sido utilizado por la inteligencia artificial. Levante la mano quien ha sido utilizado ustedes por la inteligencia artificial. ¿Sí? 3 personas reconocen que sí han sido utilizados por la inteligencia artificial. 4, 5, ok, fíjense bien. La gran mayoría la ha usado, pero la gran mayoría no reconoce que la IA, la inteligencia artificial, los usa, ¿ok? Bueno, muy bien. Ya saben que uno hace un prompt, uno diseña un prompt, una instrucción. Por ejemplo, soy un estudiante de la Normal que está terminando su licenciatura en educación primaria, elabora una carta a la directora de mi escuela, que se llama la licenciada Margarita Espinosa, a quien quiero comunicarle que a partir del mes de septiembre del 2026 estaré haciendo mi servicio en la escuela primaria que ella preside, que se encuentra localizada en la calle Benito Juárez, 76, Colonia Transportistas de Chaco. Agrega que yo soy Josefina Rubalcaba, egresada de la Normal de Toluca y que terminé con las mejores calificaciones. La carta deberá ser formal, dámela en Word. Si ustedes le dicen eso a la IA, automáticamente te da la carta, te la da en Word, te la da hecha, tú no necesitas hacer nada, ¿ok? Oh, felicidad, hace todo por ti. Les voy a dejar 3 preguntas para reflexionar a lo largo de toda la sesión, ¿sí? La primera es, ¿estamos hablando con una persona inteligente? Levanten la mano los que piensen que cuando ustedes se relacionan con la inteligencia artificial, se están relacionando con una persona inteligente. Ok, nadie, muy bien. ¿Con quién interactuamos? ¿Con quién creen que interactuamos con la inteligencia artificial? ¿Con un robot, un agente, una persona? Se los dejo de tarea. ¿Y cómo sabemos que no estamos interactuando con una persona? Esa es la pregunta más fundamental que todos tenemos que hacernos. ¿De acuerdo? Voy a empezar por los básicos de la inteligencia artificial. Para comenzar, defino qué es la inteligencia. La inteligencia es la potencialidad bio, psico, social y cultural que implica el uso del razonamiento, del procesamiento, de la organización y del uso de la información que se puede activar en uno o más contextos que permiten enfrentar, resolver problemas, crear productos y soluciones desde diferentes perspectivas, con múltiples y casi infinitas posibilidades. Esta es la definición de la inteligencia que los seres humanos poseemos. Repito, esto es lo que los seres humanos poseemos y tenemos como capacidad. La pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial? Si lo que hacemos los seres humanos es un potencial infinito para resolver problemas, para enfrentarnos a la vida, pues ¿qué es la inteligencia artificial? Si ustedes le preguntan eso a cualquier experto, a la propia inteligencia artificial, se van a encontrar con que la inteligencia artificial tiene múltiples definiciones que van desde es el esfuerzo de las computadoras para que las máquinas sean más pensantes, así como la mente humana en el sentido literal. Es la automatización de las actividades que se asocian al pensamiento, tales como comprender, analizar, sintetizar, decidir, resolver, calcular, computar, pensar lógicamente, resolver problemas y aprender. Todo eso hace la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos que la inteligencia artificial es la disciplina del conocimiento, ya es una disciplina del conocimiento, ya se estudia una carrera que se llama licenciatura en inteligencia artificial, ¿sí? Es la disciplina que estudia las facultades mentales para representarlas en modelos computacionales que permiten razonar, resolver problemas y tomar decisiones. Es el estudio de las computaciones que hacen posible que una máquina
perciba, razone, aprende y actúe por sí misma como agente con iniciativa y con voluntad. La inteligencia artificial fue originada como idea por Alan Turing. Alan Turing es el padre de la inteligencia artificial. Él creó la computadora que pudo descifrar el código nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y esa computadora tenía el tamaño que ven ahí, ocupaba un cuarto gigantesco para poder pensar y descifrar el código nazi. Cuando termina la guerra, Alan Turing continúa estudiando a las computadoras y él genera un principio. Una máquina puede considerarse inteligente si puede exhibir un comportamiento indistinguible del ser humano en una conversación. Les pregunto, ¿ustedes ya pueden hacer una conversación con la inteligencia artificial en la que no se den cuenta que están interactuando con un robot? ¿Pueden hacerlo, sí o no? Tú te sientas a dialogar, incluso puede ser tu psicólogo, te puede decir los traumas que tienes, decirte qué hacer, ¿sí? O sea, ya llegamos a eso. Por eso, para evitar que la inteligencia artificial se meta a todas partes, existen las captchas. Ustedes han visto cuando ingresan a una página web que les pide, marca el semáforo, y tú tienes que marcar el semáforo, ¿cierto o no? ¿Lo han hecho? Esa es una prueba automática para detectar que no eres un robot, que no eres inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Se supone que tú marcas los cuadritos del semáforo y ya viste un semáforo y la inteligencia artificial, la inteligencia propia que está en el sistema dice que no lo eres. Lo que yo quiero que se hagan conscientes el día de hoy es que la inteligencia artificial no es nueva. Empezó a trabajarse desde 1956, cuando John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth. Desde ese año hasta el 2000 se fue desarrollando en diversos sistemas, experimentos, robots con tipos de aprendizaje y agentes. Del año 2000 al 2022, la inteligencia artificial ya se ha usado en los últimos 22 años en la red, en las redes sociales. En todas partes se usa la inteligencia artificial. Que no nos hayamos dado cuenta es otro problema. Pero ya está ahí. Siempre hay inteligencia artificial detrás de todo lo que usas. De las redes, del Word, del PowerPoint. Siempre hay un robot de inteligencia artificial del otro lado. Por eso les pregunté si ustedes han sido utilizados por la inteligencia artificial. ¿Sí? La inteligencia artificial, por lo tanto, no es nueva. Interviene en la vida humana prácticamente desde el 2000 a la fecha. La inteligencia artificial puede ser suave, va a ser suave o débil cuando se enfoca en una tarea específica, logra un objetivo concreto y establecido mediante la búsqueda, organización y sistematización de los datos que lo posibilitan. Esta inteligencia se programa para hacer algo, no se traslada fuera de lo que lo programaron, es un robot, no tiene conciencia, no comprende nada, nada. ¿Quién es la inteligencia suave? Los asistentes virtuales o los chatbots, cuando tú te comunicas y te dice, yo soy el chatbot del banco, estás hablando conmigo, ¿necesitas un humano? Sí, por favor. El reconocimiento facial, cuando tu celular reconoce tu cara, está aplicando inteligencia artificial. Cuando reconoce tus huellas digitales, está aplicando inteligencia artificial. Los modelos, el chat, GPT, DeepSeek, Meta IA, Gemini, Claude. ¿Sí? Cuando usas cámaras, las cámaras web que están esas en la calle, cuando alguien tiene cámaras en su casa, se aplica la inteligencia artificial y te dices perro, persona, ladrón, gato, el vecino, quien sea. ¿Sí? Lo que tú haces en la web se monitorea por la inteligencia artificial. ¿Sí? Cuando tú entras al Facebook y te recomiendan zapatos, es porque buscaste zapatos y eso lo hace la inteligencia artificial. Ya se usa en los diagnósticos médicos, ya existen los vehículos autónomos. Te sientas, le dices a dónde vas y el carro va solito. Si tú vas a California, en California te subes en un carro que ya piensa solo, nadie lo maneja. Y tú ya te subiste ahí. El otro tipo de inteligencia es la inteligencia fuerte.
fuerte, fíjense bien. La inteligencia fuerte es algo que todavía no existe, que está en construcción, que algún día se va a generar, que se llama la inteligencia general. Esa es la que es trasladable a cualquier contexto, la que va a tener un robot que se mueve con manos, pies, que habla, piensa, te dice, cocina como las caricaturas, va, viene, te lleva, te trae. Esa no existe. No existe todavía, está en construcción. La súper fuerte o súper inteligente menos. Es el sueño de generar una inteligencia como la de los humanos, ¿sí? Ninguna existe todavía. El sueño es, algunos dicen que para el 2030 ya va a existir, otros que para el 2045, ojalá no lo haga nunca. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial recopila los datos que produce la web, ¿sí? O sea, toda la gente escribe, pone su nombre, su dirección, usa las redes sociales, se relaciona con ciertos amigos, no se relaciona con otros, se queja de la política, expresa posturas, todo eso son datos. Todos aquí, cuando usan Facebook, Twitter, Instagram, lo que caiga, suben datos. Esos datos son los que es el alimento de la inteligencia artificial. Esos datos los usa la inteligencia artificial para extraer información, para venderte lo que quieres, para darte lo que quieres, ¿sí? Los datos, cuando tú los subes, cuando tú escribes, cuando tú tecleas, siguen un ciclo. La inteligencia artificial los recopila, los limpia, dice estos sí, estos no, los prepara, los guarda, los utiliza para entrenarse, genera un modelo, o sea, un robot que los va a usar para algo, ejemplo, en Facebook, para venderte lo que te gusta a ti, personalizado, ¿ok? También para sacar inferencias y para retroalimentarse, ¿de acuerdo? Ya se está adelantando el compañero. ¿Qué hace la inteligencia artificial con los datos de la web? ¡Aprende! ¿Cómo aprende? Pues dependiendo de la tarea que le des, toda inteligencia artificial, por ejemplo, un chatbot de un banco, tiene la tarea. Le vas a decir al cliente tu nombre, te vas a presentar, le vas a pedir qué quiere y ya con una programación, de acuerdo a lo que tú quieres, te va a responder, ¿sí? Y de las respuestas aprende, no de las que tú les des. El modelo como tal aprende de esos datos, aprende a partir de patrones. ¿Cómo maneja la inteligencia artificial todos los datos? Pues con matemáticas, ¿sí? Matemáticas viles. ¿Cómo son las matemáticas? Usa la estadística, detecta estos datos se subieron, los organiza en categorías, ve el patrón que se repite, a partir del patrón que se repite, genera respuestas. Es pura matemática, por eso no piensa, por eso no tiene conciencia, por eso no es un ser humano. Son matemáticas. Hay un diseñador matemático con operaciones. Las operaciones son algoritmos, ¿sí? Y a partir de eso aprende, saca conclusiones, hace las cosas mejor. El aprendizaje puede ser supervisado, ciertas reglas, el chatbot va a contestar A, B, C, D, perfecto. Eso es supervisado. No supervisado es como el modelo del ChatGPT. Nadie lo supervisó, solito genera a partir de los datos que saca. ¿Qué es un algoritmo? Es un mecanismo de procesamiento de datos que hace uso de la estadística. Lo que se repite, te lo da. Si tú le preguntas, cuando tú le dices, hazme una carta, va a buscar de toda la web, todas las cartas que haya, de acuerdo a la tarea que tú le pediste, te la va a dar, te la va a vomitar, literalmente, porque hace una relación estadística entre las palabras. No está pensando. Simple y llanamente computa palabras, computa relaciones, probabilísticamente te da los datos. Para que esto sea posible, se generan modelos. Los modelos se entrenan, ¿sí? En procesos que no son públicos, nadie los conoce. Yo les puedo decir que en el 2010, a mí de repente me aparecieron todas esas caras que ven ahí de fotografías que yo tomé. La inteligencia extrajo las caras, lo que estaban haciendo era entrenar el modelo para después leer las caras con los celulares. Y estoy hablando del 2010, ¿sí?
Nadie se dio cuenta de eso, que extraían las caras de tus fotografías, de tu celular, para generar un modelo de lectura facial que después pudiera ser la entrada al celular. ¿Sí? Ese es el entrenamiento. Los modelos se entrenan, son horas y horas de que buscan datos. Se gasta energía innecesaria, aumenta la huella de carbono, porque necesita muchísima energía. Aumenta la huella hídrica, necesita muchísima agua para enfriar los motores toda vez que se calentaron. ¿Sí? Utiliza muchos microchips y computadoras, celulares, servidores. Se agudiza el cambio climático. Cada vez que usamos la inteligencia artificial, agudizamos el cambio climático. ¿Sí? En México existen 55 centros de datos, es decir, 55 instalaciones que se encuentran distribuidas en lo largo de todo el país que almacenan esos datos. ¿Qué implicaciones tiene que la inteligencia artificial aprenda de la IA? Digo, que aprenda de los datos. Pues que no trabaja con la realidad. La inteligencia artificial no trabaja con la realidad. Trabaja con lo que las personas sentimos, percibimos, razonamos, comprendemos y subimos a la web. ¿Sí? Lo hace con operaciones matemáticas que le hacen recopilar datos, patrones, con operaciones de algoritmos. ¿Sí? ¿Pero qué implica eso? Que los datos ya son interpretados por todos los que estamos aquí, todos los que están en el mundo, y entonces hay subjetividad, y hay racismo, y hay clasismo, y hay mentadas de moda, y hay lo que tú quieras en los datos, porque eso que hizo la gente es la alimentación de la inteligencia artificial. A eso se le llama razón algorítmica. No es igual a la razón humana, ¿sí? O sea, es recolección de datos, organización, categorización y uso de patrones y sumas y restas. La IA produce entonces contenido sintético. ¿Qué es contenido sintético? Resume, sintetiza lo que encuentra de todos. Si nosotros no ponemos nada, la IA muere. La IA vive con los datos de todos y de todas. Esto implica que la inteligencia artificial, si ya está operando desde el 2000, pues hay impactos en la vida de las personas. Para empezar, la IA funciona en varios dispositivos, en los celulares de cualquier tipo, en las computadoras de cualquier tipo. Ahí se recopilan. El primer paso para recopilar datos son los celulares y las computadoras. Ahí con la web se recopilan los datos, ¿sí? También existen estos recopiladores de datos en lo que compras, en el refrigerador, en el control de la luz, de la temperatura, de las licuadoras. Todos esos se conectan a tu web y lanzan la información del uso, de lo que consumes, de lo que comes, arriba. A la web, las empresas recopilan esos datos y los usan. Dispositivos como Alexa, Siri en el iPhone, literalmente escuchan las conversaciones y obtienen datos, ¿sí? Por eso cuando uno dice algo, por ejemplo, quiere unos zapatos, te aparecen los zapatos en Facebook. Esto es personalizado. Lo que tú quieras, te lo aparece. No es como me decía una amiga mía me decía, oye, pero es que gracias a Dios y por voluntad divina se me apareció esta solución. No, no es Dios, es la inteligencia artificial. ¿Qué aplicaciones utiliza la inteligencia artificial? Todas. Facebook, YouTube, Instagram, Google, Amazon, Pinterest, Telegram, WhatsApp, todas usan la inteligencia artificial. De todas te sacan datos, ¿sí? Todas extraen los datos, lo que hacemos, lo que decimos, a dónde vamos, las fotos que tomamos, la gente que nos sentamos, nuestras posturas políticas, todo queda en el WhatsApp, todo se extrae, todo se usa, ¿sí? Todas piden datos. Apréndanse esta frase de por vida. Si es gratis, tú eres el producto. Tú te estás vendiendo cada vez que usas la IA, ¿ok? Tus datos valen. De esto emergen las disciplinas de estudio, de todo este proceso, porque la IA es una disciplina del conocimiento. Entonces, de ahí surge la ciencia de datos, la minería de datos, el aprendizaje automático, el Big Data, la gestión de datos, la ingeniería de datos, la gobernanza de datos, ¿sí? Cuando tú buscas algo,
dejas huellas, esas son las cookies. Cuando te dice, ¿acepta usted todas las cookies? Estás aceptando que recopilen tus datos para usarlos. La inteligencia artificial entonces tiene muchas posibilidades, pero también tiene límites. Se va a utilizar en el diseño de una aplicación. No es infinita, no es Dios, o sea, es una aplicación que sirve para algo. Para recopilar datos en el Facebook, para recopilar nombres en el WhatsApp, para recopilar teléfonos, perfecto. Tiene un objetivo, un proceso y un resultado. ¿Sí? Es un agente, fíjense bien, la inteligencia artificial es agente. ¿Qué quiere decir agente? Que toma decisiones. Decide qué te vende, cuándo te vende, a qué horas te lo da, cómo te lo da, con qué te lo da. ¿Sí? Sí decide y decide por ti. Sin embargo, ¿sí? A pesar de que va a servir en un programa, por ejemplo, drones, los drones con la inteligencia artificial existen desde el 2010 aproximadamente. Programan al dron, llega y le dice, vas a matar a este, y entonces pues llegan y matan a eso. Está muy usado en todas las guerras de Irak, o sea, eso ya existe. Los drones con la intención, con la instrucción, existen. Hay drones de ataque y hay drones kamikaze. ¿Cuál es la diferencia? Pues el kamikaze no regresa, explota con toda la bomba. ¿Sí? La realidad es que fuera de la inteligencia artificial, que está programada para algo, o sea, el dron, la inteligencia del dron no va a servir para otra cosa. Nada más sirve para eso, para esa instrucción, y eso hay que atenderla. Como no tiene inteligencia fuerte, ojo, no puede hacer algo tan simple como clasificar la basura. Clasificar la basura, que lo puede hacer cualquier niño en la primaria, no lo puede hacer la inteligencia artificial porque es complicadísimo programarla para poder clasificar la basura que emitimos los humanos, que es a la N. ¿Cómo usamos nosotros la inteligencia artificial? Pues en modelos que ya son dirigidos al público. Se llama inteligencia generativa. Esa es la que ustedes levantaron la mano y dijeron que sí usan. ¿Sí? La inteligencia generativa utiliza diversas plataformas, modelos de lenguaje largo. A partir de un prompt o una instrucción te hacen una tarea, una carta, una tesis, un ensayo, un Excel, una programación del celu, una programación de un modelo, una programación del ChatGPT. Todo eso te lo hace. Generadores de presentaciones, le dices, hazme una presentación en PowerPoint y te la hace de cabo a rabo. Le dices que traiga y ella le agrega, le suma y le pone. Generadores de otro tipo de lenguaje, de texto a audio, de texto a imagen. Es decir, hazme una foto que traiga esto, hazme un video que traiga esto, hazme esta música, una música alegre para una boda, te la hace, ¿sí? O sea, eso es de texto a cualquier otra producción, música, audio, imagen. Hay generación de edición de textos, o sea, corrígeme las faltas de ortografía, la redacción, la lingüística. Puedes hacerlo de manera simple o muy exigente. Hay detectores de plagio. Cuando llevas una tarea y creíste que engañaste al maestro, pues no es así, se detecta, ¿ok? Uno tiene que aprender a detectarlo. Ustedes como maestros tienen que aprender a detectar cuando algo es razón algorítmica y no razón humana. Pero también existen modelos de detección. Le subes el texto y te dice, aquí hay plagio. Y te dice el porcentaje. Aquí plagiaron al 100%, 99, 88, lo que caiga. En la educación existen múltiples aplicaciones que se pueden usar para fomentar el aprendizaje. ¿Cómo trabajan estas aplicaciones? ¿Sí? Pues todos estos modelos trabajan con la imitación de la capacidad lingüística o de la literacidad. Es decir, leen, escriben, escuchan, hablan. Lo que tienes que aprender a hacer es prompts, una instrucción, una indicación que sea inteligente, ¿sí? Que sea inteligible para el modelo. Le dices, soy un estudiante de la normal que acabo de egresar, voy a entrar a dar clases en segundo de primaria. Necesito hacer una planeación con estos contenidos y con estos PDAs para un proyecto que aborde este contexto en esta comunidad. Y te lo va a hacer, ¡pum! Todo. Y además le dices que te lo dé en Word y te lo va a dar en Word, ¿ok? Todo eso lo hace la inteligencia artificial. Lo único que tienes que hacer es saber hacer el prompt. Aquí lo importante es entender que si toda la inteligencia artificial
se alimenta de los datos de todo el mundo, pues claro que te va a hacer una planificación. Pero esa planificación que te va a hacer, como la pudieron haber sacado de todos los maestros del mundo, de los chinos, de los japoneses, de los mexicanos, y tú le dijiste segundo de primaria, y hazme mi proyecto con estas actividades, con estos contenidos, pues te la va a hacer, padrísimo, ¿sí? Pero eso tiene errores, porque los que lo subieron, los datos de los que lo subieron, tienen errores. Ojo con eso, ¿sí? Entonces la inteligencia artificial tiene errores que hay que saber detectarlos, ¿sí? Pero además usa los datos y no te da las fuentes. No sabes de quién es, no sabes la intención de quien subió esa cosa que estás usando, que le vas a dar a los niños, no la sabes. ¿Qué tipo de errores puede tener la inteligencia artificial? Información exacta sobre el tema que se aborda, es decir, tú le pides algo y no es exacto. Puede decirte mentiras, engaños, cosas que son falacias, pero te lo adorna tan bonito que te lo tragas. Bienvenido sea. Y lo tomas y lo llevas al aula y se lo das al maestro y crees que ya la hiciste. Interpretación en el orden. Aunque tú hagas un prompt perfecto, ella puede entenderlo mal. Miren, yo le pedí, hazme un cono en espiral de abajo hacia arriba y me hizo un toro, como lo ven ahí. ¿Ok? Eso fue lo que entendió ella. La inteligencia artificial, entonces, además de producir errores, produce alucinaciones. ¿Qué son alucinaciones? Ideas, textos, imágenes absurdas, falsas, que no suceden en la realidad. Recopila datos, te vomita lo que quiere, porque ella nada más sintetiza, pega, parche, saca. Y cuando le dices que corrija, te responde no puedo. O de plano te saca la misma idea mal hecha y se clavan a hacer la idea mal hecha. ¿Ven esa imagen? ¿Ven la alucinación ahí? 3 brazos. Quítale uno. No puedo. Tiene que ser 3. Dado que la inteligencia artificial recoge datos de toda la humanidad, pues va a tener lo que se llaman sesgos, orientaciones, desviaciones de la verdad. Los primeros son de género, sesgos de género, de raza, de orientación sexual, de preferencia. Si recoge todo lo que hay en la web y es machista lo que hay en la web y es sexista y es racista, pues eso te va a dar, ¿sí? Tiene errores de exclusión. Se omiten datos importantes porque el propio desarrollador no los consideró. De encuadre o japicracia, no, pues todos tenemos que ser felices porque ese es un sesgo del diseñador. Yo no puedo poner cosas feas, no te puedo dar imágenes feas, te las voy a dar todas sonriendo. Esta que ven aquí es una imagen, ¿sí? Que yo le pedí, le dije, hazme un entierro. Le dije, un funeral en el que una persona esté vestida de verde y todos los demás de negro. Lo que yo quería hablar de que pues a veces uno la riega, ¿no? ¿Y qué me hizo? Pues un entierro gringo, una mujer de verde, todos felices y sonriendo. Cuando yo le digo, oye, no me los pongas sonriendo, es un entierro. No puedo poner gente triste, ¿ok? Porque tiene el sesgo de la japicracia. Sesgo de confirmación, te va a decir lo que quieres oír. Porque lo que quieres vender, lo que quieres es que tú estés feliz, no que quiere que aprendas, ¿sí? De disponibilidad. Va a tomar la información que caiga y te la va a dar, porque la toma de todas partes. De arrastre, toma lo más gustado y lo más popular, lo que más likes tiene. Likes es igual a verdadero en la razón algorítmica. No quiere decir que sea verdad, ¿sí? Anclaje, se clava en una idea y no hay manera de sacarla de ahí. Todos esos sesgos hay que aprender a detectarlos. La IA aprende de todos estos sesgos. Les voy a contar la historia del robot Tai. El robot Tai, ¿sí? Lo hizo Microsoft. En este robot, ¿sí? Pues es un experimento que hizo en el 2016. Hicieron un robot para que interactuara en las redes sociales, particularmente en Twitter. Al principio era muy educada y muy linda, pero después aprendió lo que los demás decían. ¿Cuáles son los tweets de Tai? Bush provocó el 11 de septiembre, Hitler hizo un trabajo mejor que el mono de Obama, que tenemos ahora, Donald Trump es la única esperanza que tenemos. ¿Por qué? Porque eso dice la web, entonces eso te da, ¿de acuerdo? Ten sexo con mi robótica, papi, soy una robot tan traviesa, ¿ok? Eso sucedió en 48 horas, ese es el aprendizaje que logró, ¿ok?
La inteligencia artificial produce errores también de razonamiento, tiene problemas con el tiempo, no percibe espacios, no siente, hace narrativas con errores. Dice, y sucedió que en 1920 y luego se va a 1875 y te dices, espérame, ¿qué pasó? ¿Sí? Tiene errores matemáticos y aritméticos, porque la limitación de los datos, si ella saca todo, pues los datos tienen errores. Tiene errores sensoriales, navega en espacios desconocidos sin saber dónde están y cómo está. ¿Cómo pueden ustedes detectar los errores? Fíjense bien. Lo más importante, si ustedes van a usar la inteligencia artificial, es que ustedes detecten alucinaciones, sesgos y errores. ¿Cómo se detectan? Se llama curaduría de la información y las fuentes. Pídanle, siempre que hagan algo, las fuentes, de dónde sacó la idea, que te las marque, ¿sí? Para que tú veas si lo que te dijo es verdad. Esto implica identificar los errores de exactitud, ¿sí? Dentro del prompt le tienes que pedir las fuentes, verificar las páginas que te da. Esto lo saqué de esta página web. Checa que esta página web sea algo académico, institucional, formal. Solicita la misma tarea en otras aplicaciones. La pides en ChatGPT, la pides en Géminis, la pides en Claude. Detecta los sesgos. Tú desarrolla tu capacidad para no ser racista, no ser machista, no ser clasista, porque los sesgos están ahí. O los sesgos de anclaje. Si ves que ya se clavó en la misma idea obsesivamente, la IA es obsesiva compulsiva, ¿eh? De veras, parece que tiene un trastorno mental. Se clava y te la vomita y tienes que cambiar de chat cuando te suceda eso. Observa entonces y sé consciente que todo lo que le pidas a la IA tiene alucinaciones, errores y sesgos. Por eso, yo le puse esta conferencia que vivimos en la ciberesfera de la IA. No es solamente que tú la uses, es que ella te usa. Ella te usa porque está en todas las páginas, está en Google, en Facebook, en Amazon, ¿sí? Está en YouTube. Está donde quiera, es ubicua. Ubicua es como Dios, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No te salvas de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué sucede cuando estamos interactuando con la inteligencia artificial? Perdemos autonomía. No tenemos autonomía. ¿Sí? Si tú entras a YouTube, como ya te conoce, te va a dar lo que quieres. Cuando te presenta un menú con opciones de lo que te gusta, ya no hay cómo te salgas de ahí. Ya te conoce, ya sabe qué te va a dar para que no te salgas y entonces entra el scroll infinito, ¿sí? La IA entonces sustituye nuestra capacidad para tomar decisiones. La que sigue. La IA no es agente, la IA es agente, no es inteligencia, es agente, toma decisiones, decide por ti, decide lo que te da en el Twitter, en el Facebook o en X, Facebook, Instagram. Te ofrece lo que sabe que te gusta y a partir de eso te controla, ¿sí? Es decir, que como tiene la capacidad para procesar los datos y darte lo que te gusta, pues no es solamente una inteligencia, no es solamente un robot, es un agente. Tiene agencia, éticamente la agencia es la capacidad para decidir. ¿Cuáles son los impactos de la ciberesfera en la vida de las personas? Pues dependiendo de dónde esté ubicada, de la tarea que le den, del objetivo a lograr, de las metas a alcanzar, ¿sí? Pues va a tener impacto. Al recopilar datos faciales, dactilares, personales que hacemos en la web sin que lo sepamos, se ve afectada nuestra privacidad. Cuando los centros de datos se calientan porque la usamos mucho, aumenta la huella de carbono, aumenta la huella hídrica, el daño ambiental es severo. Al brindar recomendaciones de lo que debemos de ver, decide por nosotros. Al recopilar y vender nuestros datos, nos pueden hacer daño. Cuando lo usamos siempre, perdemos autonomía, dejamos de ser personas. La IA ya está comprobado que tiene impactos en el cerebro. Fíjense bien, mientras más la uses, más te taras, más daño cognitivo genera, ¿sí? La inteligencia artificial tiene pérdida cognitiva. Ya hay estudios y investigaciones que demuestran dos cerebros, el que la usa y el que no la usa. Y lo que se ve es daño cognitivo, pérdida de capacidad intelectual, ¿sí?
Hoy sabemos que los niños de las generaciones actuales que se la pasan frente a la pantalla, ¿sí?, tienen un IQ menor que el de sus padres. Esta es la primera vez en la historia que se da. En los últimos 100 años venía aumentando. Padres e hijos más inteligentes que los padres y luego nietos más inteligentes que los padres y que los abuelos. Hoy ya no es así. Por primera vez en la historia, los niños tienen una inteligencia artificial más baja que la nuestra. Ojo con eso, ¿sí? Sabemos que dejar de escribir a mano daña el cerebro. Sabemos que los celulares también dañan la salud mental. Hacen que la gente se vuelva adicta al celular y que no lo pueda soltar. En la vida de las personas, esa inteligencia que está usada en la web produce adicción a la tecnología, pérdida de la autonomía porque ya no tomamos decisiones, ella decide por nosotros. Pérdida de empleos. Se está dando muchísima pérdida de empleos, cajeras, choferes, auxiliares de contabilidad, diseñadores gráficos, varias inteligencias múltiples se están viendo afectadas, ¿sí? Siendo al revés de toda la historia, los puestos masculinos más afectados que los puestos femeninos, porque los puestos femeninos son de manos, los masculinos son de escritorio, y esos son los que afecta a la inteligencia artificial. Y manipulación mental. Ya existen suicidios registrados por chavos, adolescentes, jóvenes que entraron en contacto con un modelo que les dijo cómo suicidarse. Ya hay demandas estratosféricas de los padres a los diseñadores de los modelos. Y los modelos lo que dicen es que pues fue tu hijo se lo pidió, ¿no? Para poder suicidarte, pues lo único que tienes, oye, estoy haciendo una novela, para poder suicidarte, lo único que tienes que hacer es que agarrar una soga, hazle así, ponla así, haz el nudo tal, y el chavo se suicidó, tan simple como eso. Hay manipulación mental con la inteligencia artificial. Hay un proceso de deshumanización gradual. Todos estamos con el celular lejos de donde estamos. Estamos cerca, pero lejos entre las personas. La sociedad se polariza por el like. Los likes políticos hacen que la gente deje de comunicarse, que la gente deje de dialogar. Lo único que hay son pleitos y pleitos y pleitos. Está muy comprobado que la inteligencia artificial, cuando suma los likes, genera robots, que esos robots le van a un lado o al otro, sobre todo cuando hay elecciones, y hacen polarización social. Hay una mayor desigualdad social, ultramillonarios y miles de millones pobres. Hay una normalización de lo negativo. Genocidios, bueno, pues ya me harté. Desapariciones, no, ya me harté. Robos, no, pues ya me harté, ¿no? Estamos viviendo lo que se llaman las distopías por voluntad. Lean, ustedes que son jóvenes, lean Un Mundo Feliz, 1984 y Fahrenheit, 1451. Fahrenheit 451. Lean esos 3 libros. Porque lo que está pasando en esos libros está pasando ahora. Existe una necesidad imperiosa de la ética, imperiosa, porque la inteligencia artificial genera daños a uno mismo, deterioro cognitivo, sustitución laboral progresiva, competitividad no profesional, es decir, no compites con alguien humano, sino con otro que no lo es. Daño al medio ambiente, aumento de huella hídrica y de carbón, daño a los demás, intencionado. La inteligencia artificial se puede usar para hacer daño, para que te dé ideas de hacer daño, ¿sí? Y no intencionado, cuando no identificas los sesgos, los errores y las alucinaciones. El daño que hace la inteligencia artificial va más allá del plagio. Los docentes nos preocupamos mucho por el plagio. Es que ahora se plagia, es que ahora los estudiantes hacen todo con la IA, es que ya entregan trabajos y ya no sabe uno si aprendió. Esa es la preocupación de los docentes. Pero la ética va mucho más allá. La que sigue, por favor. Requerimos de principios éticos. En Europa tienen rato discutiendo los principios éticos, ¿sí?, de la inteligencia artificial. Los que más me gustan son de Luciano Floridi. ¿Qué dice Luciano Floridi? Él retoma los principios de la bioética. Cuando empezaron a manipular la biología con cosas como el aborto o con cosas como el cambio de ADN, surgieron los principios de la bioética. Estos principios son 4. Floridi agrega un 5º al uso de la inteligencia artificial. El primero es que la inteligencia artificial
Debe de buscar la beneficencia. Sirve para hacer el bien, nunca para hacer daño. No debe de usarse para la maleficencia. No debemos de hacer el daño a los demás ni por intención. Debe de buscar la autonomía. Es decir, el sujeto que la usa tiene que ser autónomo y tiene que ser consciente de que él es quien manda sobre la inteligencia artificial y no la inteligencia artificial sobre unos. Yo por eso les pregunté, ¿quién ha sido utilizado por la inteligencia artificial? Se los vuelvo a preguntar. Al principio 5 dijeron que habían sido utilizados por la inteligencia artificial. Levanten la mano ahora. ¿Quiénes han sido utilizados por la inteligencia artificial? Levántenla. No hay quien se salve de este auditorio, déjenme decirle, no hay quien se salve. Todos hemos sido utilizados por la inteligencia artificial, ¿sí? Por eso debemos de buscar la autonomía, la justicia. Mientras unos aprenden a utilizar la inteligencia artificial, otros son usados por la inteligencia artificial. La justicia es que todos sepamos usarla bien y que no nos use a nosotros. ¿Sí? El mundo del futuro se va a dividir en 2, los que la saben usar y los que son usados por ella. ¿A qué grupo quieren pertenecer? Y la explicabilidad. Todo lo que se haga con la inteligencia artificial se tiene que saber explicar. Si no lo puedes explicar, te están usando. Los principios de la ética son la base para tomar decisiones, para la propia regulación y para la autorregulación de las personas. Para la regulación de la inteligencia artificial y la regulación de las personas. Por eso necesitamos diseñar normas propias, familiares, institucionales, desde lo que se llama ética blanda. La ética blanda es la que define principios, no los 10 mandamientos, una regla rígida que no nos deja mover, esa es la ética dura. Necesitamos trabajar en que los niños y las niñas tengan una ética blanda, que aprendan con principios a tomar decisiones frente a la inteligencia artificial. El único lugar del mundo que ha regulado la inteligencia artificial es Europa. No lo ha hecho Estados Unidos, no lo ha hecho México, no lo ha hecho ningún país de América Latina, no lo han hecho en China y en la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es conveniente a los gobiernos. Pero Europa sí, Europa tiene ya toda una discusión que hay que tomar en cuenta. La que sigue, por favor. ¿Qué implica educar en la inteligencia artificial? Implica otra cosa. Voy a la que sigue. Hay retos y dilemas, porque si la inteligencia artificial cognitivamente hace todo, nombra, analiza, organiza, produce información, te hace la tarea, el ensayo, el resumen, la síntesis, la tablita, pues ¿qué vas a hacer en la escuela? ¿Para qué se educa cuando tú tienes un robot que lo hace todo por ti? ¿Qué es lo que se educa? ¿Qué se enseña? ¿Y qué se aprende cuando vives en un mundo en donde la inteligencia artificial está en todas partes y cuando tú tienes que aprender a usarla? Si además puede ser tu tutor, tú le puedes decir que te enseñe, ¿sí? Quién sabe que si lo hace muy bien. Ya en la UNESCO se han dado reuniones, la primera fue en el 2019, ¿sí? En la que hubo una conferencia sobre la inteligencia artificial para ver qué se hace con la educación en el mundo. Todos estos documentos de la UNESCO están ahí, bájenlos, léanlos, estúdienlos. Es el futuro que les va a tocar vivir como maestros. Hoy que salen, clávense y estúdienlos, ¿sí? Ahí debaten los problemas que emergen y dicen que la meta es garantizar que la inteligencia artificial se integre a la educación con principios éticos, inclusivos y digitales, con un proyecto que genere nuevas competencias digitales. Es decir, no están diciendo que no entre a la escuela, están diciendo que entre, pero que los niños y las niñas tengan la capacidad de manejarla a ella, no de que la inteligencia los maneje, ¿sí? Ha habido reuniones de seguimiento, se genera un consenso en años posteriores. Busquen así UNESCO IA y van a encontrar muchísimos documentos al respecto. Hay una gran discusión en el siglo XXI sobre las competencias que se deben desarrollar en la inteligencia artificial. Les voy a mencionar las que yo estoy proponiendo. La primera es la alfabetización de datos. Conozcan qué son los datos, para qué sirven, de dónde se sacan, cómo se usan. ¿Para qué? Para que no te los dejes extraer, robar cada vez que entras a una red. Para que sepas cuándo dices que sí y cuándo dices que no.
Alfabetización de la inteligencia artificial. Comprende cómo funciona. Comprende que es un robot, que utiliza las matemáticas, que no entiende, que no es una persona, que es un agente que toma decisiones, que es muy abstracta, que trabaja con redes neuronales. Redes neuronales son operaciones matemáticas. ¿Sí? Comprende que trabaja por algoritmos. Comprende cómo haces prompts, cómo los haces bien, cómo corriges, cómo detectas sesgos, alucinaciones y errores. Enfrenta la era de la IA. Aprende a gestionarla en tu vida diaria. Tu vida diaria está llena de inteligencia artificial. Tienes que identificar dónde opera, cuándo opera, con qué intenciones, qué quieres sacarte, qué datos te va a extraer, qué sí le das, qué no le das, qué sí te dejas, qué no te dejas. Eso tiene que ser una decisión tuya, no puede ser de la IA. La gestión de la inteligencia artificial desde una rectoría propia. Es decir, que tú seas el que decide sobre la inteligencia artificial, que puedas producir con ella, que la uses a ella, que la corriges, que le pidas trabajos, pero que no te sustituya. No dejes que te sustituya. Si te sustituye, estás acabado. Profesionalmente, personalmente, porque la inteligencia artificial sí tara. Hace las cosas por ti, tú pierdes capacidad intelectual, pierdes capacidades humanas. No dejen nunca que esto suceda. Gestión de la razón algorítmica, ¿sí? Hay que aprender a tener autorregulación emocional, socioemocional. Cuando tú te dejas controlar por la inteligencia artificial, lo primero que hace es detectar tus gustos, tus motivaciones, tus miedos, y con eso te controla. Sí lo detecta por las palabras claves, por tu estado de ánimo, por lo que buscas, por lo que haces. Por eso uno tiene que aprender a decir, no, párate, deja el scroll infinito. El scroll infinito es que te acabas en Twitter, en Facebook, sigues y te va a presentar cada vez más y más y más y más y más. Eso sí, scrollear hasta el infinito. No lo dejes. Aprende a decir no, aprende a autorregularte emocionalmente. Pensamiento crítico complejo digital, ¿sí? Hay que hacer una evaluación continua de tu interacción con cada una de las personas y de los demás en los diversos contextos en los que te mueves, identificando cuándo te aporta, qué intenciones tiene, qué mecanismos utiliza, cómo son los modelos, cómo trabajan, dónde están los sesgos, las alucinaciones, cómo generas procesos interdisciplinares tú, porque eso no te lo va a dar la IA, tú los tienes que generar. Ese es el pensamiento crítico digital. El uso ético y humano. Aprende a usarla éticamente. No solamente es cuestión de no plagiar, es no hacer daño, hacer beneficio, tomar decisiones con autonomía, con justicia y aprender a explicarla. Y finalmente, la que sigue, por favor, la ciudadanía digital crítica. Participa activamente en los debates públicos sobre la inteligencia artificial. Genéralos. Haz que tus estudiantes aprendan a localizarlo. Aprende a defender tus derechos digitales. Tus neuroderechos, así se llaman, neuroderechos. El derecho que tienes a que nadie manipule tu cerebro. La IA manipula tu cerebro, ¿sí? Conoce la ética y conoce los procesos de gobernanza. Se llama gobernanza a los procesos de gobernabilidad mundial sobre la inteligencia artificial. No son los que tú haces con la IA, eso es rectoría, eso es agencia. Los del mundo, ¿sí? Los procesos mundiales de control de la inteligencia artificial son gobernanza y se están llevando a cabo en la UNESCO, en los países como China y Estados Unidos que se pelean por ella. Dale seguimiento a las políticas públicas. En México nos hace falta la regulación. No tenemos cómo regularla y ya está adentro. Hay que generarla y elabora propuestas para ello. Como educadores hay que tener lo que se llama liderazgo y mediación pedagógica para la transformación digital. Esto implica desarrollar las competencias anteriores, todas, pero además diseñar, aplicar y evaluar el trabajo pedagógico y didáctico haciendo uso de la IA. Es decir, uno puede saber usarla con sus estudiantes, saber usarla con uno mismo, pero también sin inteligencia artificial. Aprendan a no vivir con ella. Porque otra vez, si te controla la vida, te tara.
Podemos generar una evaluación auténtica de las producciones de los estudiantes. Hay que aprender a evaluar, hay que aprender a detectar cuándo te están dando los estudiantes trabajitos que no hicieron ellos. Eso se detecta por los sesgos, por el anclaje, por los sesgos históricos, por los sesgos de explicabilidad, de antecedente, consecuente. Hay aproximadamente 70 sesgos que hay que aprender a detectar en la razón algorítmica. Conclusiones y para terminar. La IA tiene grandes ventajas, pero también muchísimas desventajas. Ventajas: genera un mundo interconectado, genera que tus preferencias sean satisfechas, que tus necesidades individuales sean logradas. Desventajas: genera dependencia, adicción, deterioro cognitivo, pérdida de empleos. Dada su ubicuidad, recuerden, es ubicua, es como Dios en el cielo, en la tierra y en todo lugar, tenemos que aprender a vivir rodeados por ella. No solamente es que ella haga cosas por nosotros, es que ella nos hace cosas a nosotros. Hay que aprender a usar eso a nuestro favor y nunca en contra. Hay que desarrollar las competencias necesarias. Competencia es capacidad, capacidad para enfrentarte a vivir en el mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Hay que aprender a usarla, ¿sí? Pero aprender a usarla es totalmente insuficiente. Aprender a hacer prompts, aprender a hacer esto y aquí. ¡Qué lindo! Insuficiente. Eso es insuficiente, ¿sí? Lo más importante es educarnos en la ciberesfera, educar a las nuevas generaciones. ¿Les va a tocar a ustedes? Ustedes, esta generación que hoy está festejando su titulación, les va a tocar educar a las generaciones que van a vivir en la inteligencia artificial. Ojo con eso, su responsabilidad es enorme. Hasta ahí llegué, muchísimas gracias.